El acueducto de Segovia es el mayor símbolo de la ciudad, además de uno de los monumentos más impresionantes de España, y claro, Patrimonio de la Humanidad declarado así por la UNESCO. Su parte más visible, imponente y famosa es desde la arquería que cruza la llamada Plaza del Azoguejo, donde alcanza una altura de 28 metros. El acueducto de Segovia es un acueducto romano que transportó agua a la ciudad española hasta 1973. Su construcción data de principios del siglo II después de Cristo y se lo ubica a finales del reinado del emperador Trajano y principios del de Adriano. La presencia de Roma es patente desde el siglo II a.C., pero previo a su llegada, esta zona era habitada por el pueblo Arevasi. Las tropas romanas enviadas para controlar la zona se asentaron allí con el objetivo de poder explotar los territorios que ocupaban. Así, la población aborigen que vivía allí poco a poco se fue romanizando, hablando y escribiendo latín y adoptando todos los patrones culturales del mundo romano. En esta transición de grandes cambios del mundo indígena y de su progresivo acoplamiento al modo de vida romano, es que se ubica la construcción del acueducto de Segovia, la cual, ya se sabe, es una obra de prestigio cuya finalidad era abastecer de agua a la población, trasladándola desde la sierra. Pero a eso hay que sumarle la importancia de la propaganda política, ya que las obras públicas eran a menudo subvencionadas por personajes de la política central o municipal. A pesar de la parte visible del acueducto que abarca casi 800 metros, su extensión total tiene aproximadamente 17 kilómetros. Por lo tanto, la toma de agua que da origen al acueducto romano se encuentra alejada del casco histórico de la ciudad y tiene lugar en el valle del Río Frío, al pie de la sierra de Guadarrama. El acueducto de Segovia se ha dividido en 3 tramos bien diferenciados. La zona extraurbana, desde el inicio, donde se sitúa la captación y parte de la conducción hasta la actual obra elevada. El segundo tramo, el tramo periurbano, que era parte de la conducción, está formado por la obra aérea, mampostería o arcos y llega a alcanzar una altura máxima de 28,10 metros. Entre estos 2 tramos, un desarenador, un pequeño depósito cubierto en el que el agua pierde velocidad para que la suciedad o la tierra que transporta se depositen en el fondo. El tercer tramo, el trazado urbano, hacía en parte la conducción y la distribución. En este tramo vuelve a enterrarse ya bajo las calles del casco amurallado. A lo largo de la ruta del acueducto se destacan algunos puntos de interés. El primer desarenador del acueducto en la zona urbana de Segovia. Es una construcción cubierta con bóveda apuntada que contiene un foso decantador para eliminar impurezas del agua y un sistema de regulación de caudal. Se trata probablemente de una obra relativamente moderna, del siglo XV o inicios del siglo XVI. Fuente y toma de aguas hacia el convento de San Antonio Real, antiguo palacio de casa del rey Enrique IV. Es una de las primeras servidumbres de agua localizadas a partir del canal principal. Es visible la perforación de la pieza del canal que daba lugar a la existencia de un pilón en este punto, recordado por 3 piedras labradas. Un segundo desarenador e inicio del tramo de arquerías. Este desarenador posee características similares a las del anterior y se levanta sobre 2 hiladas de grandes sillares de granito. El desarenador y distribuidor de agua documentado en la Plaza Mayor. Fue descubierto en el año 1983. Se tiene acceso a él por una galería con paredes de mampostería cubierta con grandes bloques graníticos, por la que discurre el canal principal del acueducto. No ha podido determinarse con precisión el destino del caudal que desviaba, aunque la orientación de la salida del agua apunta hacia la zona de la catedral y el barrio de la Judería. El último desarenador e ingreso del canal en el recinto del Alcázar. Este es el último punto con documentación arqueológica del canal. A partir de él, solo es visible la sección del canal tallado en la roca, en la pared del foso del Alcázar, bajo la puerta de acceso a la fortaleza, que era el destino final del acueducto, al menos durante la época de la reina Juana. Por otro lado, la toma de agua del acueducto puede ser visitada hoy en día.
En el lugar aún se puede ver el azud o presa romana donde se captaban las aguas para llegar hasta el sitio. Primero debemos llegar a la localidad de Revenga, 6 kilómetros al sur de Segovia. Desde allí, 1 kilómetro más aproximadamente, luego de pasar el embalse de Punta Alta, donde se toma el camino de ripio que conduce hacia el este, y a 8 kilómetros comienza el sendero que conduce al azud o toma de agua. El mismo transcurre en todo momento por el hermoso Pinar de la Cebeda, un bonito y fresco bosque que se puede recorrer de forma independiente o con guía, reservando previamente en el centro de interpretación del acueducto. El agua se tomaba en la base de la sierra de Guadarrama. Los ingenieros romanos llevaron a cabo un minucioso estudio del terreno, de sus desniveles y de las posibilidades del posterior recorrido del agua. Así, fueron trazando el recorrido muy probablemente hasta el actual Alcázar. Una vez establecido el trazado, se extrajeron y trasladaron los bloques de granito. Eran levantados mediante poleas y sogas y ajustados con palancas de hierro. Para su construcción, los romanos utilizaron fuertes andamios que soportaban las cimbras. La piedra central, la clave, tenía que estar perfectamente tallada en forma de cuña para así poder ejercer la presión suficiente. Era además necesario marcar los dobles agujeros que vemos aún hoy, en los extremos de cada sillar de granito, ya que para elevarlos usaban grandes tenazas metálicas. Estas tenazas se cerraban al tirar hacia arriba y se apretaban con el propio peso de la piedra. Los sillares ubicados a poca altura o por debajo del suelo eran colocados en su sitio, transportándolos directamente hasta su disposición final, desplazándolos mediante rodillos de encina, arrastrándolos por pequeñas rampas de madera apoyadas en andamios o desplazadas gracias a la fuerza de los animales de tiro. Cuando la altura era mayor a la estatura de los hombres, utilizaban ruedas de elevación de grandes dimensiones, movidas por esclavos. El acueducto es más ancho en la parte inferior y va disminuyendo al aumentar su altura. Esta fue una solución que ayudó a soportar su propio peso. El recorrido intramuros del acueducto comienza en el Postigo del Consuelo, lugar en el que actualmente permite el acceso al mirador del acueducto a metros de la Plaza del Azoguejo. Desde allí se desarrolló un sofisticado sistema de distribución mediante arquetas, que a su vez se subdividían en derivaciones de menor entidad que abastecían fuentes y aljibes de casas particulares. Todo este último tramo iba subterráneo hasta llegar al actual Alcázar, punto final del recorrido, y era conocido como la Madre del Agua. El estilo del monumento o los hallazgos arqueológicos asociados permiten fechar la conducción a inicios del siglo II después de Cristo. Lamentablemente no se saben algunos datos que serían muy interesantes conocer, como el tiempo que llevó su construcción, el dinero utilizado o el número de trabajadores. Ha llegado a nuestro presente gracias a la necesidad de su uso continuado y a sus mantenciones y reparaciones en diferentes épocas. Por ejemplo, los trabajos que realizaron en él los reyes católicos, principalmente la sustitución de los viejos canales por otros de granito, que aún hoy permanecen a la vista. La conservación de los arcos y de los pilares de la Plaza del Azoguejo permite apreciar la grandiosidad de una de las más impresionantes obras de ingeniería romana, declarada Monumento Histórico Artístico por Real Orden en 1884. La monumentalidad de la construcción nos obliga a tener presentes algunos datos numéricos. Entre ellos se encuentran su caudal máximo, que va desde los 20 a los 30 litros por segundo, su altura máxima, que es de 28,10 metros, sus 120 pilares y 167 arcos, y sus 20.400 sillares de granito. Con respecto a su leyenda, según se cuenta, el monumental acueducto no fue obra de Roma, sino del mismísimo diablo. Una muchacha que trabajaba como aguadora, cansada de acarrear el cántaro por las empinadas calles de la ciudad, hizo un pacto con el diablo, el que le ofreció construir el acueducto para llevar el agua hasta su casa, pero todo a cambio de su alma. La muchacha aceptó, pero con la condición de que debía estar terminado antes del amanecer. Consciente de su culpa, la joven rezó para evitar la pérdida de su alma.
mientras una tormenta se había desatado y el diablo trabajaba sin descanso. De pronto, el gallo cantó con el primer rayo del sol, y al diablo aún le faltaba una piedra por colocar, por lo que perdió el alma de la aguadora. Cuenta la leyenda además que los agujeros que aún se ven en las piedras del acueducto son las huellas de las pezuñas del demonio. Hoy la ciudad rinde tributo a esta hermosa leyenda con la escultura del Diablillo de Segovia, el verdadero artífice del acueducto. Esta escultura representa al diablo derrotado sosteniendo el último sillar del acueducto que le quedó por colocar, haciéndose una selfie con su obra inacabada. La escultura es obra de José Antonio Vela. Se encuentra en la calle San Juan, desde donde podemos contemplar una de las mejores panorámicas del bimilenario acueducto. Y así hemos llegado al final de este video en el que les compartimos la historia y la leyenda del acueducto de Segovia. Si les gustó el video, denle like y pueden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo.